Seguimos en Acompás, en este programa especial dedicado al 1 de mayo. Estamos analizando la situación del mercado laboral en la provincia de Cádiz. Ya hemos conocido la opinión del colectivo de las camareras de piso con Catalina. Ya hemos conocido la opinión de los sindicatos de la UGT y de comisiones obreras. Y yo le decía en el arranque del programa que íbamos a terminar este espacio de actualidad con un debate político para hablar de la situación del mercado laboral en la provincia de Cádiz. 4 representantes políticos en la mesa, los saludamos y empezamos. 40 minutos por delante de tertulia. Empiezo por mi derecha, a la izquierda de sus pantallas. Araceli Maese es diputada autonómica y también es secretaria de organización del PSOE en la provincia de Cádiz. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias. De estreno el programa, ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Porque llevamos ya 2 temporadas. Ha tardado. ¿He tardado? Hay que repetir. Totalmente. A ver qué tal, a ver cómo sale. A ver si estás a gusto, que de lo que se trata. Alfonso Candón, diputado nacional del Partido Popular, y además Alfonso es miembro de la Comisión de Empleo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fue tu feria, su feria? Bueno, la están disfrutando. La están disfrutando, ¿no? Mañana pasaré por allí. Bueno, ha quedado muy bien estando aquí, ¿eh? Además bien de voz, fenomenal. Cambio de lado, Fernando Macías, en este caso coordinador provincial de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, estupendo. ¿Por Trebujena cómo estamos? Por Medina. Por Medina. Muy cuidado, muy bien. Por Medina, muy bien. Luchando. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Una época además ahora buena por allí también. Y Antonio Jesús Ruiz, que repite representando al grupo andalucista, pero también Antonio Jesús es coordinador de comunicación de Andalucía por Sí. ¿Qué tal? Pues muy bien, después de la Feria del Puerto, como hablábamos, que estupendamente. También, ¿no? También. Bueno, les hemos dicho a nuestros invitados que vamos a empezar, o que en el arranque, porque ya saben que aquí no hay normas. Nuestros invitados van pidiendo la voz y van hablando. Intentamos que las intervenciones sean cortitas, 2 minutos por ahí, para que haya réplica y contrarréplica. Tampoco tenemos mucho tiempo de debate y si no, pues no se favorecería esa conversación entre todos. Pero sí vamos a empezar con una primera opinión, valoración, porque en estos días, lo decíamos a lo largo del programa, hemos conocido los últimos datos de la encuesta de población activa de la EPA. Nos vuelve a situar a la provincia como líderes del desempleo. Tenemos una tasa de paro de más del 31%, estamos 6 puntos por encima de la media andaluza, 14 puntos por encima de la media nacional. Araceli Maese, Partido Socialista, esa primera valoración, primera impresión de esta EPA, que yo no sé si esperaban o no, si les ha sorprendido y cómo les deja un poco el cuerpo. Pues el cuerpo nos lo deja mal, no nos lo puede dejar de otra manera. Es verdad que los datos de la EPA son muy malos y desde luego lo que nosotros creemos es que todas las administraciones se tienen que tomar ya de una vez en serio esta cuestión. Nosotros sabéis que desde hace muchísimo tiempo venimos pidiendo un plan especial de empleo para la provincia de Cádiz. Creemos que es necesario. Es verdad que no tiene por qué ser lo único que se haga, pero sí que es verdad que en este camino en el que estamos otras administraciones precisamente socialistas, pues estamos un poco dejados de la mano de Dios del Gobierno. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque en la provincia de Cádiz, igual que en cualquier otra donde hay desempleo, al final acaban siendo las clases medias, las clases trabajadoras, las que acaban pagando el pato. Y por lo tanto las administraciones tienen, desde hace mucho tiempo se les ha tenido que encender la luz de alerta, de alarma de los datos tan nefastos que tenemos en nuestra provincia. Yo sí quiero remarcar que dentro de las posibilidades de cada una de las administraciones, pues me gustaría dar algunos datos de la Diputación y de la Junta de Andalucía. Como sabemos, la Junta de Andalucía tiene los planes de empleo, que en la provincia de Cádiz desde 2012 han supuesto 170 millones de euros, que creo que es una buena cifra. En este año solamente hablamos de 45 millones de euros, 39 en concreto para el plan de empleo joven y mayor de 45 años. Y luego creo que es muy importante hablar de lo que la Diputación Provincial de Cádiz está haciendo con respecto a esta materia. Hablamos de 3 planes distintos. El primero, el plan de cooperación local, que va por el 3er plan. El 4º se va a aprobar ahora en mayo y cada uno de ellos ha contado con 4,2 millones de euros. Eso significa un total de 17 millones de euros de fondos propios. También tenemos el plan Invierte, que se han hecho 2 planes Invierte con un total de 24 millones de euros. Estamos hablando que solo la Diputación Provincial ha puesto sobre la mesa para políticas de empleo 41 millones. Y a esto hay que sumarle otros 3 del plan de mejora de infraestructura. Y por lo tanto, quiero decir, hay 2 administraciones que están intentando, en la medida de las posibilidades,
paliar el efecto del paro en nuestra provincia, pero vemos una y otra vez que a pesar de lo que hemos pedido miles de veces, de que lo hemos llevado al Congreso y de que lo hemos pedido por activa y por pasiva, el Gobierno de España deja de la mano de Dios esta provincia, mientras que hemos visto que en otras comunidades autónomas como Extremadura, como Canarias, hay planes de empleo especiales. Sin embargo, nunca miran la provincia de Cádiz con esos ojos de piedad que debería mirarlo. Partido Popular. Bien, pues gracias, Ana, por la invitación y en primer lugar, pues verdad que los datos no han sido los más óptimos en esta vez, ¿no? Pero sí que es verdad y hay que decir, hay que reconocer que, y hay que analizar de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Ya algunos no se acuerdan de que antes se destruían 1.500 empleos diarios, ahora se crean 1.700 empleos diarios. Algunos tampoco se acuerdan ya o no se quieren acordar, porque la memoria es verdad que es muy selectiva cuando queremos, pues que teníamos casi una tasa del 30% de paro. Algunos no se acuerdan ya de esa prima de riesgo y algunos no se acuerdan ya de esa destrucción y esa sangría de empleo brutal que había en este país, ¿no? Y sí que es verdad, y hay que poner en valor las políticas que se están desarrollando y se están realizando por parte del Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Porque hay líneas que inciden, por ejemplo, en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues para aflorar ese empleo sumergido, para aflorar esa empresa ficticia que son trabajadores sin derecho, o para el ahorro que le supone al sistema de casi más de 20.000 millones de euros, ¿no? O bueno, y esos presupuestos generales del Estado que estamos ahora debatiendo y que tantas medidas buenas tienen para el empleo joven, que hemos recuperado mucho empleo joven, tenemos más de 8 millones de mujeres trabajando, hemos pasado a crear 500.000 empleos, casi 500.000 empleos al año, ¿no? Y muchas más cuestiones que hay encima de la mesa. Yo creo que eso es importante ponerlo en valor, porque además España crea empleo de calidad y es la que más empleo crea junto con Alemania, la que más empleo crea en la eurozona. Y también es verdad que hay importantes debates abiertos y uno muy importante es la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, que son los de los trabajadores subcontratados, que yo creo que es importante y que ya se ha constituido la ponencia legislativa, que el martes 8 de mayo ya empezamos con los trabajos sobre ese asunto y que fue recibido por el presidente del Gobierno, las llamadas Kellys, ¿no?, las camareras de piso, que son las que trabajan, y yo creo que es importante. Y hay otras administraciones también que es verdad que tienen que poner su grano de arena, porque esto es un trabajo de todos, un trabajo donde todos tenemos que contribuir, donde tenemos que aportar, y hay algunas cuestiones que son interesantes. También es verdad que la Junta de Andalucía, que hace su esfuerzo, evidentemente no le quito el mérito a nadie, pero también es verdad que ha devuelto casi 800 millones de euros en formación en 4 años que ha estado paralizado esas políticas activas de empleo, que eso es muy importante también para el futuro. Con lo cual hemos recuperado el 70% de la crisis y los resultados están ahí, y EPA tras EPA lo vemos, y sobre todo también una línea de trabajo muy importante, el trabajo de los autónomos, que hay que ponerlo en valor. La provincia de Cádiz tiene 59.100 autónomos, tenemos 1.299 autónomos más, que supone 6 veces más del primer trimestre del 2017, comparado con el primer trimestre del 2018. Cuestiones importantes, cuestiones que al final es verdad que todas las administraciones suman, que todas las administraciones tienen que estar en este asunto y que la provincia de Cádiz no se quede atrás, pero que es verdad que se están realizando cuestiones importantes, políticas importantes, y que hay que ponerlas en valor porque es gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los españoles. Izquierda Unida. Muy bien, nosotros entendemos que los datos que nos han alumbrado son datos terroríficos, datos que confirman que no existe una recuperación económica y que los trabajadores pues cada día tienen más problemas a la hora de encontrar un empleo. Por tanto, y centrándonos en el objeto del debate, este 1 de mayo es un 1 de mayo especial para la reivindicación y para estar en la calle, para estar luchando contra las políticas que hacen que la mitad de los jóvenes de esta provincia, que es un dato que hay que recalcar, la mitad de los jóvenes de esta provincia están en el paro. A eso hay que sumar también la escasez de posibilidades que tienen de cara a la formación. Hay 75.000 parados y de los 75.000 parados el 85% son mayores de 45 años, con la incapacidad que eso también conlleva para encontrar un nuevo empleo. Estamos hablando de dos problemas diferentes, pero dos problemas que tienen una raíz fundamental. Las dos últimas reformas laborales, no vamos a hablar de la última reforma laboral, hablamos de las dos últimas reformas laborales que han hecho que los derechos de los trabajadores hayan sido dinamitados. Antes hemos tenido aquí representación sindical y ahí hay complicidades y hay responsabilidades políticas. Dinamitaron los derechos de los trabajadores. Al margen de lo que estoy diciendo,
Tener un trabajo hoy, hemos hablado de las Kelly, tampoco significa que tengas un salario digno, que es por lo que tendríamos que estar peleando todos los hombres y mujeres que nos dedicamos a la política. Hay un altísimo índice de precariedad laboral. Y por otra parte es curioso que en el mes de marzo el 75% de las contrataciones, eso también tendríamos que analizarlo, son en el sector servicios, con lo cual primero estamos hablando de precariedad y estamos hablando de temporalidad. Y el 95% de las contrataciones globales son contratos temporales. O sea que no hay ningún motivo para la alegría, ni hay ningún motivo tampoco para el enfrentamiento profundo. Y yo quiero también partir, tú sabes que cada vez que participo en tus debates, una lanza en favor de los ayuntamientos que también, sin ser nuestra competencia, estamos elaborando planes de empleo. Nosotros elaboramos planes de empleo con medios propios, con ingresos propios, con dineros propios. No hablamos de Fondo Social Europeo, no hablamos de dinero de otras administraciones. Es cierto que se ha hecho un esfuerzo por la Diputación Provincial, que se echaba de menos, ciertamente, pero los ayuntamientos estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para que las personas de nuestros pueblos y de nuestras ciudades no pasen hambre. Y esto lo dice alguien que es alcalde de la ciudad de Medina Sidonia. Grupo Andalucista. Bueno, estamos en la provincia de Cádiz y estamos al sur del Estado y lo digo esto pues porque cada vez que salen los datos de la EPA, que es una encuesta, o los datos reales de desempleo, siempre el mapa del desempleo siempre es igual, es decir, de norte a sur, en el norte menos empleo y conforme vamos avanzando hacia el sur, más desempleo tenemos. La última EPA, 16,7 de desempleo la tasa en el Estado, en Andalucía el 24,7, es decir, 8 puntos más, y en la provincia de Cádiz, más al sur, pues 14 puntos por encima de la media del Estado. Pero si eso mismo lo hacemos con los presupuestos del Estado de los distintos años, de este año 18 o del pasado 17, y vemos la inversión regionalizable, vemos que es igual, que coincide que donde más invierte el Estado, menos desempleo hay, y donde menos invierte el Estado, más desempleo hay. Luego, evidentemente, tiene mucho que ver el que desde la apuesta inversora del Estado no se apueste por Andalucía y por la provincia de Cádiz, pues porque Andalucía y la provincia de Cádiz tenga la tasa de desempleo que tiene. ¿Y a dónde voy? Antes los sindicatos hablaban de infraestructuras importantes para esta provincia. A nadie se le escapa que esta provincia está ubicada en el mejor sitio geográfico pues, para ser potente económicamente y comercialmente. Y por desgracia no nos están poniendo las herramientas para poder serlo. Y hablo de una infraestructura importante como es el puerto de Algeciras, que vemos como el corredor mediterráneo se está desarrollando con una gran capacidad inversora en Cataluña, en Valencia y en Murcia, y cuando llega a Andalucía, cuando llega a la zona de la Algeciras-Bobadilla, pues se pincha. O cuando se apostaba, en este caso hace pocos años, porque Cádiz fuera una plataforma logística sur de Europa, y tanto la Diputación como el Gobierno del Estado, la Zona Franca y los distintos ayuntamientos, gobernados entonces por el Partido Popular, abanderaban ese proyecto o esa propuesta, pues nosotros lo veíamos bien. Es importante que hubiera un impulso inversor en ese sentido, pero por desgracia, y a través de una propuesta que se aprobó en Diputación, a través de nuestro grupo, del Grupo Andalucista, la respuesta del Estado fue que no existía la plataforma logística sur de Europa. Luego nos han estado vendiendo algo que para el Gobierno del Estado no existe. Por eso en los presupuestos del Estado hay 0 euros para la plataforma logística sur de Europa en Cádiz, y en cambio hay más de 100 millones para plataformas logísticas similares como el Lezo o como la de Guipúzcoa en el País Vasco, merced también al acuerdo de los presupuestos del 17 del Partido Popular con el PNV para llevar más de 1.400 millones de euros extra de inversiones al País Vasco. Eso es. Bueno, yo es verdad que estoy totalmente de acuerdo con Fernando en lo que ha dicho, que creo que también es justo decir que muchísimos ayuntamientos, sin tener las competencias, es verdad que están haciendo un trabajo importante, haciendo planes de empleo y, como él muy bien dice, haciendo que muchos ciudadanos y ciudadanas estén evitando de alguna manera ese bordear la pobreza, ¿no? Es cierto, es triste que tengamos que estar hablando de esto cuando además el Partido Popular se dedica a decir que este es el fin de la crisis económica. La crisis económica tendrá el fin cuando los ciudadanos y las ciudadanas noten de verdad que se ha terminado la crisis económica. Hablaba el señor Candón del empleo, de que se creaban 500.000 empleos, vamos a ver, pero la cuestión no es solamente en que se creen
un número determinado de empleo. Uno tiene que velar por la calidad del empleo que se está creando. Y como muy bien decía Fernando, el empleo que se está creando mayoritariamente en esta provincia y en toda España es un empleo precario. Precario que además, si hablamos del tema de las mujeres ya podemos olvidarnos del tema, porque el empleo en la mujer es todavía más precario. La temporalidad es enorme. Y si uno no tiene un empleo de calidad, no tiene un sueldo digno de calidad, evidentemente es muy difícil vivir y es muy difícil tener un proyecto de vida, que es lo mínimo que deberíamos procurar para nuestros ciudadanos. Es verdad que la reforma laboral del Partido Popular, en cuanto llegó, que ya nosotros decíamos que iba a ser una escabechina, efectivamente ha sido y ha traído el mal a los trabajadores y a las clases medias de este país. Porque yo creo que el Partido Popular, cuando entró, yo creo que debió pensar que ya estaba bien y que tenía que ser el fin del estado de bienestar que hasta entonces muchos estábamos procurando. Además creo que el Partido Popular en el tema del empleo tiene una oportunidad de oro ahora que se está debatiendo en los presupuestos generales del Estado para llevar una enmienda de aquí, de Cádiz, que nosotros desde luego vamos a llevar, y ellos podrían apoyarla porque estamos hablando del territorio, para que haya un plan de empleo especial. También el Partido de Ciudadanos, que procura la gobernabilidad del Partido Popular en el Gobierno central, podría empujar un poco, esos ciudadanos de la provincia de Cádiz podrían empujar un poco para que finalmente se haga una realidad, y para que se haga realidad también las infraestructuras, que como dice el portavoz del Partido Andalucista, es verdad que esta provincia necesita esas infraestructuras. Con las infraestructuras no se come, bueno, relativamente. También esas infraestructuras lo que hacen es crear oportunidades en esta provincia. No podemos estar al albur de que quieran o no invertir en el puerto de Algeciras o en el nudo Tres Caminos o por ejemplo, la liberalización del peaje, que al final lo que hace es lo que te decía antes, hacer que las clases medias, que los ciudadanos no disfrutan de unas infraestructuras en sus territorios que finalmente procuren una mejor economía y que procuren una mejora. Y por supuesto, repetir lo que decía, no todo el empleo vale, hay que velar porque el empleo sea de calidad y porque tenga un salario digno. Si queréis después seguimos hablando del tema de las pensiones. Y decir sobre todo que ahora hay una oportunidad de oro para que en los presupuestos generales del Estado haya una enmienda importante donde se ponga el foco en la provincia de Cádiz. Pepe. Bueno, yo agradezco las palabras, ¿no? Porque además es la oportunidad. Es la oportunidad. Apoyen ustedes los presupuestos generales del Estado 2018 y estupendamente, porque creo que es lo más lógico y lo más razonable, ¿no? Ante las palabras de la portavoz del Partido Socialista, y me parece bien. ¿Que es verdad que nos gusta que España crece y crea empleo? Pues sí, parece que a algunos no les gusta, pero bueno, yo pongo en valor el trabajo y el esfuerzo de todos los españoles de donde estábamos a donde venimos. ¿Y se crea empleo? Pues sí, se crean más empleo de calidad que antes. Y se crea empleo, hay más de 8 millones de mujeres trabajando. Y se crea empleo en los jóvenes. Y si aprueban los presupuestos en el Estado y lo apoyan, si nos quitamos del no el no y pasamos del no al sí, pues podemos apoyar ese bono de formación juvenil de 430 euros al mes o el bono de conversión indefinido de 250 euros al mes. O esos 500 millones que van al Fondo de Garantía Juvenil, por ejemplo, es por poner un ejemplo. Y creo que la reforma laboral, al fin y al cabo, con la destrucción masiva y brutal de empleo, que había una sangría enorme, lo que ha dado es flexibilidad al mercado y que eso no fuera a más. Y bueno, el Ciudadano también está en la Junta de Andalucía, que yo sé que es que muchas veces no tienen sentido las cosas que decimos, ¿no? Porque en el gobierno pues también hace su labor y en Andalucía pues también tiene que hacerla y tiene que empujar al gobierno del PSOE a que haga su trabajo. Pero que hoy hemos recuperado el 70% del empleo destruido de la crisis, pues sí, es verdad. Alfonso, cuando el resto de personas aquí en la mesa, o en este caso el representante del grupo andalucista, habla claramente de agravio, ¿cuál es la respuesta del Partido Popular? Agravio entre el norte y el sur, véase en los PGE o véase, como decía la representante del Partido Socialista, en planes de empleo. ¿Qué responde? ¿Qué dice ante eso el Partido Popular? No hay ningún agravio, quiere decir, las políticas son las que son, las inversiones son las que son, y ahí están las inversiones. Estamos hablando de empleo.
de que haya mejor y mayor empleo. Evidentemente, no todo es suficiente. Hay que seguir haciendo más cosas. Eso es evidente, quiero decir. Tampoco me voy a poner yo aquí a negar la evidencia, pero sí que es verdad que se ha hecho un esfuerzo concreto. Y el esfuerzo no solamente es poner un ladrillo en un presupuesto inversor, que lo hay, las Algeciras Bobadilla, el 1-3 Caminos, etcétera, etcétera. También son beneficios sociales que afectan a las personas. Es un presupuesto expansivo para las personas. El bono de los jóvenes, las familias, el bono de las familias numerosas de 1.200 que se aplica a la deducción de 600 más 1.800 euros, el cheque bebé de la guardería para los niños de 0 a 3 años para las madres trabajadoras. Todo eso está en los presupuestos generales del Estado, y está también la subida de las pensiones, las mínimas no contributivas y las pensiones normales en general, que todas van a subir, unas hasta el 3% y otras casi al 2%. O, por ejemplo, ese acuerdo que se ha llegado con todos los agentes sociales en materia de los funcionarios públicos en subir un sueldo hasta el 8%. ¿Eso qué es? Mejora y beneficio ¿para quién? Para la sociedad en general, para que tengamos mejores trabajos y más dignos. ¿Cuál es la mejor política social? Sí, trabajo digno. Pero es que no me quiero entretener, que tenemos muy poco tiempo, pero ya lo hablaba de agravio. Es decir, las pensiones no suben para los del norte y los del sur, suben para todos. Me refiero en inversiones productivas específicas, en políticas específicas para la provincia de Cádiz, en respuesta a lo que se ha dicho en esta mesa, no en medidas que son para el conjunto de la sociedad. Pero es que eso también repercute en beneficio de la sociedad gaditana. Izquierda Unida. ¿Cómo se arregla esto? Porque yo creo que la gente que nos está escuchando, muchas veces yo noto cierta desconexión en los debates que tenemos en torno a los presupuestos, no ya generales del Estado, sino en general. Los presupuestos de la comunidad autónoma o los presupuestos del ayuntamiento no son documentos que realmente las personas lean en el parque público de las ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos que hay que hacer? Los planes de formación son una solución temporal, es decir, los planes de empleo que se están poniendo ahora mismo en marcha son una solución temporal. El primer plan de empleo de la Junta de Andalucía, que venía del Fondo Social Europeo, significó que los alcaldes pudiéramos, por ejemplo, contratar durante el periodo de tiempo que decidiéramos nosotros, un mes, por ejemplo, en el caso de Mira Sidonia, a todos los jóvenes que estaban en situación de desempleo. Pero luego, ¿qué? Luego, una vez que vuelve esa persona al desempleo, pues tiene mucha dificultad de cara al encuentro del trabajo. Yo creo que donde hay que profundizar realmente, si estamos hablando de empleo de cara al próximo 1 de mayo, es que ese empleo se consolide. Es decir, las administraciones tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles porque los planes de empleo que están recibiendo las personas constituyan una posibilidad de que su futuro se afiance y, si es posible, a la tierra en la que viven. Y sí es cierto que hay un agravio con Cádiz. Cádiz sigue siendo una provincia que ronda unos niveles de exclusión social y de pobreza que son alarmantes, si los comparamos incluso con países a los que consideramos del tercer mundo. Y entendemos que hay que romper con esa dinámica de una vez, iba a decir una expresión quizás no adecuada para el horario y para el público, hay que hacerlo de una vez. Esos planes de formación tienen que ir acompañados de un estudio en la continuidad de la persona que se ha formado. Era algo que existía con las antiguas escuelas taller, talleres de empleo y formación, y yo he visto resultados de escuelas taller, de alumnado de escuelas taller y de talleres de empleo en los que el máximo que luego mantuvo un trabajo fue el 30%. Y de ese 30% nadie estaba relacionado con la formación que se le había dado a las escuelas taller. Esos son datos que estoy viendo en las ciudades, son datos reales, que la gente entiende. Entonces, en algo estamos fallando. Y cuando digo que en algo estamos fallando, también incluyo a los ayuntamientos, aunque no sea competencia nuestra, ¿vale? Nosotros hacemos el esfuerzo. Pero de lo que se trata es decir, señores, vamos a ver qué tenemos en los pueblos y en las ciudades y de qué se puede vivir en los pueblos y en las ciudades. Habrá que tener claro que si mi ciudad es una ciudad rural de la que me siento muy orgulloso, pues tendremos que tener planes de empleo que vayan destinados a que esas personas puedan estar en el sector agrario y que además las plusvalías que se están generando ahora mismo en otros territorios. Hablamos mucho de retinto, pues las plusvalías del retinto no se quedan en mi ciudad ni se quedan en la comarca de las Andas. Esas plusvalías van hacia Zafra, van hacia Salamanca o van hacia Murcia. En esta provincia tenemos un solo matadero. Es curioso, ¿no?, hablar de estas cosas. Hablamos mucho de lo nuestro, pero nos peleamos muy poco por lo nuestro. Ándale, Jesús. Ha dicho antes Araceli un tema una frase que yo creo que o no lo ha dicho, o lo ha dicho como no pensaba, o creo que realmente no piensa lo que ha dicho, ¿no? Ha dicho que de las infraestructuras no se come. Yo creo que las infraestructuras son muy importantes para que miles de familias coman. Y en esta provincia, que tenemos, como decía yo antes, el puerto de Algeciras, que crea mucho empleo y hace que muchas familias coman, gracias a tener el puerto de Algeciras, lo tenemos en peligro.
Lo tenemos en peligro porque ha habido una apuesta inversora por los gobiernos del Estado, por el puerto de Valencia y ahora Sines. Y al final van a dejar a Algeciras en una situación, y además dándole patadas hacia adelante a la conexión ferroviaria de la alta velocidad, que yo creo que nos ponemos los gaditanos en pie de guerra en esto, o lo vamos a lamentar, y vamos a ver cómo sin infraestructura nos vamos a comer muchas familias de Cádiz. Y cuando el Partido Nacionalista Vasco negocia con el PP, negocia infraestructura. El año pasado 1.400 millones de euros en infraestructura. Evidentemente las infraestructuras son importantes y la formación también. Planes de empleo. En esta provincia conocemos y hemos conocido muchos planes de empleo, o por lo menos muchos nombres. El Plenca, el ZAE, la ZUR, Valla Competitiva. Yo creo que es importante también que hagamos un análisis de cómo han sido la formación de nuestros desempleados y hacia dónde debemos de ir. Y evidentemente en Cádiz, que tiene el doble de paro de España y el triple de paro de Europa, las recetas no pueden ser unas recetas genéricas para todo el Estado. Porque claro, si la media del Estado es que todo el mundo tiene un 40 de pie, en Cádiz tenemos un 45 y a nosotros se nos queda muy pequeño. Y con el doble de paro de España, las medidas tienen que ser específicas para crear empleo en la provincia de Cádiz. Y también una pata importante en la formación es la Junta de Andalucía. Y efectivamente creo que también durante los últimos años, por desgracia, por la situación de los ERE, se ha paralizado la formación o los fondos de formación y, por desgracia, en torno a 700 millones de euros, según dijo el consejero Sánchez Maldonado en el Parlamento de Andalucía, o se devolvieron a la Unión Europea porque no se ejecutaron o no se pusieron en marcha los planes que estaban previstos, ¿no? PSOE. Varias alusiones a la formación. Yo quiero aprovechar, Araceli, porque justo antes, además, hemos visto ya unas declaraciones de la patronal de la construcción diciendo que falta mano de obra y se refería a cualificada y sin cualificar. Ya hemos hablado con los sindicatos de la no cualificada, de si era admisible o no que la patronal de la construcción dijera eso y sobre todo si es real. Y yo ahora le pregunto por la cualificada. Le acaban de decir entre 700 y 800 millones de euros devueltos en formación. Ahora mismo la provincia de Cádiz tiene a personal cualificado, o cuando estamos hablando de que, por ejemplo, se acaba de firmar un contrato de astilleros de San Fernando, vamos a tener que tirar de mano de obra de fuera porque no tenemos mano de obra preparada, formada. Esa es la pregunta. Bueno, yo no creo que en la provincia de Cádiz no haya mano de obra. La verdad, no te sé decir los datos, pero es que me cuesta mucho trabajo en una provincia que hay unos niveles de desempleo tan grandes pensar que no hay mano de obra cualificada. Eso es como si nos flageláramos doblemente. Primero porque estamos en desempleo y luego porque cuando viene el empleo no vamos a ser capaces. Yo estoy convencida que no. Con respecto a la formación, mira, es verdad que en esta comunidad autónoma los temas de formación se pararon. Y yo creo que se tenían que haber parado y se pararon con buen criterio porque salió el tema de los ERE y creíamos que había que parar los temas de formación, había que esclarecerlo, había una comisión de investigación en el Parlamento y hasta que no se puso todo en claro, evidentemente no se iba a seguir invirtiendo, porque entonces dábamos a entender que era como una bola que seguía creciendo. No, yo creo que se hizo bien, se paró, se esclareció, la comisión parlamentaria terminó y ahora, pues en el proceso judicial sabemos en el punto en el que estamos. Y a partir de ahora va a volver a invertirse en formación, que entiendo que es un tema absolutamente fundamental y básico, pero es que primero nos achacan de que no se invierte en información y si hubiésemos seguido invirtiendo en formación nos hubiesen dicho que seguíamos alimentando un monstruo. Quiero decir, hay que ser un poco consecuente en estos temas. Un par de cuestiones. Creo que me he explicado mal y quiero explicarme ahora. Cuando decía que de la infraestructura no se come, porque tenemos poco tiempo y quizá no me he explicado bien, quiero decir que cuando aparece una situación de crisis, lo lógico es que, o por lo menos lo lógico para los que somos partidos de izquierda, es que tú atiendas las necesidades sociales. Tú tienes que atender a las necesidades sociales y las de fomento, las de inversiones pueden esperar un poco más. Ahora bien, si estamos saliendo de la crisis, ya las inversiones en infraestructura tienen que tener otra alegría. Y desde luego, siempre y cuando se invierta en políticas sociales, por cierto,
que eso es uno de los motivos por los cuales el Partido Socialista no va a apoyar los presupuestos generales del Estado, porque se olvida de la gente, porque recorta en educación, porque recorta en sanidad, porque además las inversiones que hacen en infraestructura son paupérrimas. Con eso no podemos empezar siquiera. Quiero decir, no se puede apoyar unos presupuestos que además, volvemos a incidir, no ponen el foco en la provincia de Cádiz. Además, me gustaría breve ya, ¿eh? Bueno, muy breve. Nada, simplemente decirle que de acuerdo con mis compañeros en que hay que hacer políticas específicas y que el Partido Popular está gobernando un poco a base de impulso, por un lado de lo que le aprieta a Ciudadanos y por otro lado de lo que está apretando los sindicatos y los colectivos en la calle. Y eso lo que demuestra es que no tiene un modelo de país. Partido Popular. Bueno, yo creo que, respetando las opiniones de la portavoz del Partido Socialista, evidentemente estamos aquí para que el 1 de mayo pues sea esa fiesta reivindicativa del trabajo. Si estos no son unos presupuestos expansivos y sociales, pues que nada, que baje Dios y lo vea, porque al final parece ser que no nos acordamos de cómo estábamos y cómo estamos hoy en día, que ya digo que queda todavía mucho por hacer. Y entonces pues le tendrán que explicar a los jóvenes, le tendrán que explicar a las mujeres, le tendrán que explicar a las familias numerosas, pues todas las cuestiones sociales, bonos sociales e incentivos fiscales, rebajas del IRPF para todas aquellas personas que se beneficiaran de eso. Porque es muy fácil, cuando se ha estado tanto tiempo en el gobierno, pues no haber aplicado las recetas que han dado riqueza al país, ¿no? Es muy fácil, pero hoy en día podemos decir que hay un objetivo y el gobierno se ha marcado un objetivo. El objetivo es que tengamos 20 millones de personas en el 2020 y el objetivo lo estamos cumpliendo. Esos son hechos, no son palabras, ¿eh? Y esos hechos están ahí y la EPA sale cuando sale y vemos que efectivamente esta EPA no es la más afortunada, pero también es verdad que hemos crecido muchísimo. Y eso no lo digo yo, lo dice organismos e informes europeos. Pero estamos hablando de la provincia de Cádiz, ¿eh? Y estamos hablando de la provincia de Cádiz, y como la provincia de Cádiz... Estamos analizando sí, y estamos analizando la provincia de Cádiz. Y los resultados de la provincia de Cádiz son buenos. Y se invierte, el Estado invierte. Y estamos hablando de la provincia de Cádiz, evidentemente, es que todas las cuestiones que he dicho se beneficia a la provincia de Cádiz. No, me refería cuando hablamos de crecimiento, de generación de empleo, de todo esto, que a lo mejor... Y hay que poner en valor también... Hay unos datos nacionales y hay unos datos claro, de esta pero provincia. También, es verdad, y también son mejores que antes. Evidentemente vale. Son mejores. Y sí quiero hacer hincapié en Muy una rápido, cuestión muy Alfonso. rápido, que creo que en esta mesa coincidimos todos, que yo creo que es la formación. La formación es muy importante para el reciclado, sobre todo porque estamos entrando en nuevos mercados laborales, economías productivas como es las plataformas, la economía digital, la economía colaborativa. El mercado laboral avanza muy rápidamente y esas son cuestiones que hay que darle cobertura legislativa para el desarrollo y el beneficio de todos los ciudadanos, que creo que eso es importante también. La brecha salarial no lo hemos se ha esbozado, pero no se ha dicho. Entre hombres y mujeres en esta provincia oscila en 5.400 euros, se diferencia en 5.400 euros de salario medio, ¿no? Me parece terrible también la feminización de la pobreza. Y mantengo que se tiene que hablar de una provincia que tiene un índice de exclusión social y de pobreza altísimo. A partir de ahí, de lo que se ha dicho en esta mesa, pues por supuesto que las infraestructuras son importantes. Las Algeciras Bobadilla es una apuesta que no solo va a crear empleo en el campo de Gibraltar, es que estamos acostumbrados a pensar en comarcas y en pueblos porque vivimos en una frontera y realmente no pensamos como una provincia. Va a crear empleo, crearía empleo en esta provincia si se apostara por ello y crearía empleo en otras provincias también. Hay que salir un poco del chauvinismo. Es verdad que Cádiz está más fastidiada que nadie, Ceuta nos supera con una población bastante menor, ¿no? Pero debemos también observar, mirar, ver que de una santa vez, ahora sí lo he dicho con criterio, de una santa vez esta provincia está también asfixiada por los peajes que tenemos por el norte y por el este. Nosotros necesitamos que esos peajes, que fundamentalmente el peaje de la autopista, desaparezca de una vez. ¿Por qué? Porque las personas que producen aquí o que vienen a producir aquí, y lo dice alguien que está muy cerquita de esa arteria, ¿no? que es nuestra autovía que conecta con la autopista, pues tienen que sumar una serie de cargos económicos a los productos que pudieran producirse aquí. Y eso va en contra de la rentabilidad de las empresas. Estamos asfixiando a muchas empresas
Primero, por determinados precios del suelo, que de eso un día tendremos que hablar también, del suelo industrial, que de eso un día tendríamos que hablar también, sería un debate importante. Y segundo, por las taras de los peajes que tenemos para salir de esta provincia. O sea que en el caso de la infraestructura también tendríamos que echar un pensamiento porque nos están ahogando. Voy avisando para organizarnos un poco. Ahora turno para Andalucía por sí y después un minuto de cierre para cada uno en sentido inverso, aunque va a cerrar el Partido Popular. Bueno, 4 cosas rapiditas. Hablaba antes Ana del peligro de que no hubiera mano de obra cualificada en San Fernando, en nuestros astilleros, con la carga de trabajo que parece que va a haber, y recientemente, hace unos días, los sindicatos decían que no, pero ocurren y hay situaciones muy peculiares en esta provincia. Y muy cerca de aquí, en el puerto de Santa María, se está construyendo un aparcamiento subterráneo, sí, y no se ha encontrado una mano de obra cualificada para algo muy concreto, estructurista. Hay portugueses contratados en el puerto de Santa María porque no se ha encontrado esa mano de obra cualificada para ese sector concreto, ¿no? Luego, hay que hacerlo. ¿A precio de convenio? Ya, eso no lo sé, pero evidentemente... Eso es lo que dicen también los sindicatos. Cuidado, bueno, es que lo acaban de decir. Yo quiero decirte que hay una empresa contratada para hacerlo. Yo lo digo porque lo acaban de decir. Y hay portugueses contratados, lo digo porque ha salido empresa también en este medio, ¿no? Que hay portugueses contratados en esa obra concreta. Otra cuestión de agravios también, y que ya no solamente son inversiones. Esta provincia, que también lo hemos hablado alguna vez con el tema de las servidumbres militares, tenemos una zona como es el campo de tiro de Retín, que está en agravio y en una situación muy desigual con otros campos de tiro que existen en el Estado y que tienen convenios con el Ministerio de Defensa por el que se les aporta inversiones. Las Bardenas Reales, un convenio a 20 años que son más de 120 millones de euros de inversión para la comarca, para la zona en la que está afectada por las Bardenas Reales. El Retín, 0 euros para Barbate y para Las Andas. Y creo que es importante poder contar con una compensación por prestar un servicio a la defensa nacional y al Estado, ¿no? Otra cuestión importante, que tampoco lo hemos avanzado mucho, en el tema de las pensiones. Estamos ahora mismo en que cada 2 trabajadores y medio están de alguna manera pues aportando para que un pensionista pueda tener su pensión. Se habla de que en el 2050 sería, si seguimos en esta línea, 1:1, sería totalmente inviable. Creo que habrá que pensar de qué forma poder mejorar o tener más ingresos. Y creo que en este caso también se ha hablado el tema de la economía digital y que cada vez más pues hay nuevos yacimientos de empleo o nuevas formas de generar, mover el dinero, y que de alguna manera esas plataformas también generen ingresos para poder contribuir a que las personas cuando se jubilen tengan una pensión digna. Y por último, cuidado también con las medidas que se aplican. La tarifa plana para autónomos. Durante un tiempo, el que por no estar en el paro se da de alto como autónomo dando una tarifa plana, vemos si funciona o no, pero mientras pagando muy poco, mientras que al autónomo se le sube, en este caso es lo que tiene que cotizar o lo que tiene que pagar, tiene también, en este caso, una competencia desleal. Mientras uno tiene que subir la baraja, pagar el alquiler y pagar todo lo que tiene que pagar, y incluso se le sube lo que tiene que pagar de cuota de autónomo, otros están pagando prácticamente nada, ¿no? Un minuto, Izquierda Unida. Este era el minuto, ¿no? Sí, el último, no, Fernando. Yo creo que como fuerza de izquierdas que somos, tenemos que hacer un llamamiento a los trabajadores y a las trabajadoras para que participen masivamente este 1 de mayo. Por muchísimas razones, por la brecha salarial entre hombres y mujeres, por la precarización del empleo, por las Kelly, por la grandísima tasa de paro que tienen los jóvenes y las jóvenes en esta provincia, y fundamentalmente porque hay que lanzar un clamor ya al cielo. Hay que decir que esta provincia no puede seguir resistiendo de esta manera después de tantos años de crisis, de una crisis económica que no desaparece, y que no desaparece a los que conocemos las cuentas del suelo, y que no desaparecen en muchísimos hogares. Por tanto, este 1 de mayo es importante para que los hombres y las mujeres salgan con rabia, que salgan democráticamente y que griten lo que tienen que gritar, que es empleo, trabajo, techo, pan y dignidad. Bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Cádiz, doble de paro de España y triple de paro de la Unión Europea. Creo que es importante que veamos y que analicemos cuál es la situación y por qué estamos en este punto. Creo que es importante, como hemos hablado, luchar y pelear, no solamente el 1 de mayo festivo y reivindicativo, sino pelear por nuestras infraestructuras que nos van a generar mayores opciones de empleo, y apostar por mejorar nuestra formación para que nuestra mano de obra sea lo más cualificada posible. Eso es. Pues nosotros creemos que desde luego sobran los motivos para salir a la calle este 1 de marzo. Lo hemos visto con los mayores, porque las pensiones que les ofrece el Partido Popular en estos presupuestos del Estado son un engaño.
a las mujeres por la brecha salarial y porque ya hemos dicho basta ya, salimos el 8 de marzo y ya de la calle yo creo que ya no nos van a quitar. A los jóvenes, porque yo creo que el Partido Popular les hurta el futuro desde el punto y hora de que nos hurta la esperanza a todos los ciudadanos y las ciudadanas, porque necesitamos unas infraestructuras, porque los trabajadores tienen que sentir verdaderamente la protección de un gobierno que los olvida y, por supuesto, porque nosotros creemos que este gobierno del Partido Popular es un proyecto agotado, que estamos viendo que está dando los últimos estertores, donde la ciudadanía está harta, y yo creo que tenemos que aprovechar ese 1 de mayo para que sea la continuidad de la protesta de las pensiones, de la protesta de las mujeres y para que finalmente el Partido Popular se tome en serio esta provincia que, como ya queda bien claro en el debate de hoy, tiene unas características muy especiales. Y cierra el Partido Popular, Alfonso. Bien, pues gracias, y es verdad que Cádiz tiene unas características especiales, pero también es verdad que se ha trabajado y se trabaja por esta provincia para que sea más rica, más emprendedora y sobre todo para que tenga más desarrollo. Nada más que en autónomo he dado los datos antes, 1.299 autónomas, un crecimiento 6 veces mayor, que también es un tejido productivo. El autónomo también crea empleo de calidad y es necesario para las ciudades. Reformas que se están llevando a cabo y que se han llevado a cabo. Unos presupuestos generales del Estado que están ahí, que benefician a muchísimas personas. Y nos tomamos el trabajo en serio como lo tenemos que tomar, porque los resultados son los que son. Hay que insistir en la formación, es evidente, y para eso también hay que trabajar de la mano de otras administraciones que también tienen mucho que decir y mucho que hacer. Y sobre todo yo creo que es un logro felicitarnos porque por lo menos, y no hay que ser triunfalistas, porque estábamos muy mal y hoy estamos un poco mucho mejor, perdón por la expresión, pero eso es así, porque son políticas que se desarrollan y son políticas que benefician a los ciudadanos. Antonio Jesús Ruiz, Grupo Andalucista, gracias. Alfonso Candón, diputado nacional Partido Popular, gracias. Araceli Maese, diputada autonómica PSOE, gracias. Fernando Macías, coordinador provincial de Izquierda Unida y alcalde de Medina. Buenas noches y que descansen.